Dese cuenta que el concepto expiación significa algo que es cubierto. Expiación significa cubrir, de modo que una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, hacía un gran sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces hacía una expiación vicarias de pecados. Pero el concepto expiación significa cubrir, no quitar. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que no vino a cubrirlo. No vino a cubrirlo, sino que vino a quitarlo. Por eso es que en Israel todos los años había que hacer la misma expiación, porque el pecado no era quitado. Quien vino a quitar el pecado de una vez y para siempre fue Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el sacerdote o el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento nunca se sentaba después de los sacrificios. Alaba la gloria de Dios. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos que una vez Cristo había terminado el sacrificio, se sentó. Pero algo más poderoso todavía: cada vez que el sacerdote o el sumo sacerdote hacía la expiación, nunca pudo decir consumado es. El único que pudo decir esa palabra en la cruz del Calvario fue Cristo. Consumado es. La obra está terminada, el sacrificio ha sido perfecto, el pecado ha sido removido. Ahora hay salvación asegurada, no por un año, sino por ¡ay, Dios mío!, por toda la eternidad. Óigame bien. De modo que Dios mandó a Israel a celebrar, porque eran momentos sagrados. ¿Qué es lo que eran? Usted vio cómo el Señor lo declaró en su palabra: cosa sagrada, cosa santa, santa convocación. Era un nivel de reverencia, de respeto a lo ordenado por Dios, que esto era algo impresionante. De manera que Dios mandó a Israel para que Israel recordara sus obras, recordara. Toda esta celebración tenía la intención de traer a la memoria cosas que Dios quería que a través de esa fiesta el pueblo las recordara. Que el pueblo las recordara. También Dios a través de esta fiesta conectaba al pueblo de los milagros y fortalecía su confianza en Dios. Fortalecía su confianza en Dios. También Dios a través de esta celebración le enseñaba a las nuevas generaciones por qué las cosas se hacían, por qué esa vieja generación celebraba, cuál era la causa, el motivo, la razón que había detrás de todo eso, por lo cual Dios mandó a Israel a celebrar. De manera que las nuevas generaciones que venían subiendo tenían que aprender y tenían que conocer por qué Dios demandaba esta fiesta. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué el pueblo hacía lo que hacía? Algunas razones por las cuales el Señor establecía esta fiesta era para recordar, número uno, la liberación del pueblo de Israel. Vamos a ver las causas, veamos las causas, número uno, y luego entramos en detalle de las fiestas y las celebraciones. ¿Por qué hay que estar en la iglesia todo el tiempo? ¿Por qué hay que congregarse? Bueno, ya usted ve por qué Dios estableció tantas celebraciones para que el pueblo sea convocado. ¿Y por qué hay que estar metido en la iglesia todos los días? Bueno, ahora nos indica este hermoso Levítico, porque el Señor continuamente estaba convocando al pueblo a reunirse en una celebración significativa delante de su presencia. Y una de las razones, para que usted vaya tomando nota, era recordar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Número dos, agradecer por las bendiciones de Dios. La segunda razón por la cual Dios estableció todo este marco de celebración al pueblo de Israel era para que Israel tuviera espacio de detenerse de todos sus trabajos, de todas sus obras, de todos sus afanes, de sus compromisos particulares y personales, y sacase tiempo para hacer memoria de la bondad de Dios, hacer memoria de lo bueno que ha sido Dios con el pueblo de Israel. Amén.
agradecer por las bendiciones de Dios. Número 3, promover una adoración y una vida de comunión. El tercer motivo por el cual Dios estableció estas fiestas solemnes era para promover la adoración, porque a través de todo lo que el pueblo traía a la presencia del Señor era ofrecido en libación, en ofrenda al Señor. Amén. Era rendir tributo a través de las primicias, a través de los sacrificios, a través de los corderos, a través de la harina traída a la casa de Dios. Todo esto vendría a presentar adoración al Señor y a mantener la comunión con el Dios de Israel. Amén. Gloria al Señor. Número 4, la cuarta razón por la cual Dios estableció las fiestas solemnes a Israel era para enseñar a las futuras generaciones, ¿verdad?, acerca de cómo mantenerse conectado de sus estatutos y la causa por la cual ellos tenían que celebrar. Número 5. La 4, ¿verdad?, para enseñar a las futuras generaciones. Era para transferir. Recuérdese que cuando el Señor le enseña a Israel acerca de la ley, la instrucción que Dios le da a Israel era que tenían que enseñar la ley a sus hijos. Y los hijos a los hijos de sus hijos. ¿Verdad? De generación en generación tenía que transferirse la ley, los estatutos, los mandamientos, para que la palabra de Dios trascienda de generación en generación. Y que las historias, los recordatorios, los testimonios, las generaciones venideras pudieran mantenerlo. Por eso que el Señor le dice a Josué, fíjese que cuando Josué cruza el río Jordán, hizo algo muy interesante. Dice la Biblia que cuando los sacerdotes iban pasando el mar, el río Jordán, dice que en medio del río tomaron 12 piedras. ¿Cuántas? 12. No la cogieron de la orilla, sino del centro. 12 piedras. Y cuando salieron, el Señor le dijo, cuando ustedes pasen el río, entonces ustedes van a levantar un altar con esas piedras, para que conste a las generaciones que vengan, y el que pregunte por qué está ese altar de piedra ahí, ustedes le digan lo que Dios hizo hoy. Ese altar, la razón por la cual se levantó ese altar fue porque Jehová no hizo pasar en seco. Entonces, todo lo que Dios ha hecho, permite, es con una intención y con un propósito. Y número 5, Dios permitía o estableció todas estas ceremonias, celebraciones, porque todas anunciaban verdades proféticas. ¿Qué es lo que anunciaban? Verdades proféticas. Y puntualmente el versículo 2 del capítulo 23 que leímos, el Levítico 23, el versículo 2 es como el puntillazo. Y yo quiero que usted lo lea conmigo, 1, 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quién era la fiesta? Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. ¿Cómo serán las convocaciones? Santas, solemnes, ¿verdad? De modo que el Señor le anunció. Hoy en día, nosotros como iglesia no vamos a celebrar como celebraba el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba bajo la ley mosaica, bajo la Torá. Era el tiempo de la ley. Ya nosotros estamos bajo el nuevo pacto hecho en Cristo conforme a la gracia del Señor. Yo no sé si eso merece un aplauso.
Porque ¿quién iba a tener una vaca para estar sacrificando constantemente? Ese es un tema. Gloria al Señor. Entonces, entrando ya en otro lineamiento, vamos a ver qué significaban toda esa fiesta. Allí no se describe en detalle y con título la fiesta, pero nosotros la vamos a conocer en el nombre del Señor. ¿Y por qué el Señor nos invita hoy a abrir nuestro corazón para conocer la importancia de reunirnos como pueblo de Dios? La importancia de congregarse, la importancia de acudir a las convocaciones que se hacen en la casa del Señor. El domingo tenemos convocación, el sábado tenemos convocación, el jueves tenemos convocación. Toda esa convocación paralizaban las actividades privadas y personales para que el pueblo pudiera estar a tiempo completo y 100% integrado a estas celebraciones. Era algo de ley. No era que si yo quería, no era que si tenía tiempo, no era que si llegué temprano, voy al culto, voy a la convocación. No, era que todo se paralizaba porque era una santa. ¿Qué es lo que era? Una santa convocación. Dios no estableció las fiestas de Israel simplemente para llenar un calendario religioso, sino que cada celebración tenía un propósito pedagógico. ¿Qué es lo que tenía? Y cuando hablamos del término pedagógico, era que Dios quería formarlos. A través de esas celebraciones, Dios formaba su fe, Dios formaba su carácter, Dios formaba su vida religiosa, Dios formaba sus actitudes de servicio al Señor. Amén. Y yo quiero que usted lo repita conmigo, que es lo que tenían: un propósito pedagógico, un propósito formativo. Cuando usted acude a la casa del Señor, en esta noche específicamente, aquí hay un propósito pedagógico. ¿Qué es lo que hay esta noche? Un propósito pedagógico, formativo, instructivo en esta preciosa noche. Entonces, a través de cada convocación, Dios formaba al pueblo, lo formaba espiritualmente, lo formaba como pueblo, como comunidad de fe, lo formaba para que entendieran lo profético. Por eso es que es importante estar integrado a tu vida de comunidad, a tu vida congregacional, que tú estés presente en las celebraciones, porque son tiempos donde Dios trae luz, donde Dios trae formación, información, donde Dios estructura nuestra vida para poder comprender su eterno propósito. ¿Se entiende esto, verdad? Gloria al Señor. De modo que no solamente estas fiestas eran recordatorios de cosas, sino que eran como el escenario profético donde Dios preparaba al pueblo para que el pueblo pudiera estar conectado de su propósito. Vuelvo, repito, no solamente era recordar la gracia de lo que Dios había traído, los favores que Dios había manifestado en el pasado, sino que esas celebraciones también preparaban el corazón del pueblo para el pueblo ser agradecido. Porque esas fiestas o esas celebraciones traían a la memoria, era recordar, era hacer un ejercicio de recordación, de memoria, actualizar los milagros en el corazón del pueblo para que el pueblo no olvide las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Se está entendiendo esto? También esa fiesta preparaban al pueblo para bendiciones futuras. Para bendiciones futuras. Específicamente el concepto que usa las escrituras para referirse a celebración o a santa convocación o fiesta solemne es la palabra moed. M-O-E-D, moed. Y esto significa... Esa palabra traducida al español significa tiempo señalado. O sea, Dios le señalaba un tiempo para celebrar.
Dios te da tiempo para que tú compartas con tu familia, para que tú compartas tus quehaceres, pero Él ha fijado un tiempo para que tú estés en su presencia, para que tú estés en su casa, para que tú estés conectado de su propósito en el nombre del Señor. Número 2, la palabra Moed, traducida al español, también significa cita divina. Por eso el Señor le llama convocaciones santas, porque el Santo de Israel la convocaba. No era Moisés quien hacía la convocación, sino el Señor. Eran convocaciones solemnes. No se podía venir como quiera, no se podía estar en la casa del Señor, en el tabernáculo como sea, con la actitud, no. Había que tener la reverencia, el cuidado, el manejo en la presencia del Señor, porque era delicado lo que Dios demandaba. También la palabra Moed significa encuentro establecido con Dios. Ese tiempo de convocación era un encuentro con el Señor. Era un encuentro con la presencia del Señor. Era un momento donde el pueblo recibía palabra, recibía la unción, recibía la impartición de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos cada vez que nos reunimos. Es un contacto con la presencia del Señor. Es un contacto, ¿verdad?, con el Eterno. Es un tiempo para disfrutar su gracia, su favor, su gloria, su unción, su fuego en nuestra vida. Esto es poderoso. Esto es poderoso. No eran convocaciones, no eran celebraciones porque sí. No nos reunimos nosotros como iglesia porque no tenemos otra cosa que hacer, ¿verdad? Sino porque hemos entendido que el Dios eterno nos ha demandado, nos ha convocado para que estemos en su presencia. Amén. Ahora pasemos a conocer algunas de las fiestas que el Señor había ordenado al pueblo de Israel. Y es bueno que nosotros la conozcamos. Y en este proceso de encendido en celebración, vamos a ver los tipos de celebraciones que Israel hacía, qué significaba para Israel y qué significa esto para nosotros desde la perspectiva cristológica. Desde la perspectiva de Cristo, desde la perspectiva de la gracia del Señor. Vamos a ver el marco de la ley. Vamos a ver lo que pasaba en la dispensación de la ley. Y vamos a ver al mismo paralelamente a cómo esa fiesta desde la perspectiva de Cristo y de la gracia del Señor nos demandan a nosotros también. Amén. Veamos una de las fiestas más importantes que tiene el pueblo de Israel y que el Señor estableció. Está en Levítico capítulo 23, versículo 3. ¿Puede leer conmigo? Leamos, por favor. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será ¿de qué? De reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová. Bien, todos conocemos lo importante que es ese concepto, el Shabbat. Eso se le llama el Shabbat. Escríbalo así mismo. C-H-B-A-T, Shabbat. Día de reposo. Es el Shabbat de Dios. Es el día de reposo. Una de las corrientes religiosas que más énfasis hacen el Shabbat son nuestros hermanos adventistas. Nuestros hermanos adventistas que hacen un énfasis muy especial en la celebración, en guardar este día, y traen todo ese marco de la ley al tiempo de la gracia, que eso lo vamos a discutir en el proceso. Amén. Si a nosotros nos corresponde guardar el Shabbat como Dios se lo ordenó a Israel. Si en la dispensación de la gracia nosotros estamos llamados a guardar el sábado. Y vamos a ver el comportamiento de Cristo frente al Shabbat. Porque la Biblia dice que Cristo no vino a violar la ley.
Pero la Biblia dice que Cristo hizo milagro el día del Shabbat que no se podía hacer. Cristo sanó enfermo el día del Shabbat que no se podía hacer. Levantó paralítico el día del Shabbat que no se podía hacer. Y cuando los fariseos les reclamaron a Cristo que por qué sanaba enfermo el día del Shabbat, Cristo le dijo: he aquí, hay uno mayor que el sábado aquí. Ay, Dios mío. He aquí, hay uno mayor que el sábado. El Señor que hizo el sábado está aquí. Alaba la gloria de Dios. Entonces vamos a ver por qué Dios estableció el Shabbat. Si lo estableció como un medio de salvación o como un medio de formación. Vamos, por favor, agarró esto. Entonces nos dice allí que celebración santa no era una celebración anual como la celebración de la expiación, que eso lo vamos a ver más adelante. Esa es otra celebración, esa es otra convocación. Dios mío, tremendo. Aunque el Shabbat no era una fiesta anual, era la primera celebración sagrada mencionada. La primera fiesta que el Señor estableció y demandó era que el pueblo tenía que apartar un día para estar en su presencia. Que tenía que descansar. Reposo significa descanso, ¿verdad? En el término llano de la interpretación. Descanso, reposo. El Shabbat invitaba al pueblo a descansar. Descansar de los afanes, descansar de los quehaceres, descansar, tomar una pausa, ¿verdad? No solamente como persona, sino también los animales también descansaban. Si Dios no hubiese establecido el Shabbat, el hombre trabaja de lunes a lunes. Los animales no tuvieran descanso. Entonces, ¿qué pasaría con la humanidad? ¿Qué pasaría con su vida si usted no tuviera descanso? ¿Qué pasaría con su salud si usted no tuviera descanso? Entonces, el reposo no apuntaba a utilizar el reposo como un mecanismo espiritual, sino como un mecanismo para nosotros descansar y ese día entonces poder agradecer al Señor, poder adorar. ¿Cuál era el propósito del Shabbat? Recordar que Dios es el creador. El propósito del Shabbat es, número uno, recordar que Dios es el creador. Aleluya. Número dos, enseñar la dependencia total de Dios. Si yo confío el lunes, el martes, el miércoles, jueves y viernes, entonces yo debo de reposar el sábado, porque el Dios que me sustentó, el Dios que me dio, también podrá sustentarme el día que yo pare de toda obra. Él seguirá obrando a mi favor. Amén. Era enseñar al pueblo a depender de Dios. Y número tres, la intención de Dios para el Shabbat era proveer descanso físico y espiritual. Amén. Entonces, el hombre no fue creado para trabajar de manera continua solamente. Por eso es que realmente una de las culturas que nos llama mucho la atención, tanto Norteamérica como también la europea, estos países, la cultura ciudadana es que ellos sacan tiempo para vacacionar y ahorran para sus vacaciones y destinan un presupuesto para ellos tomarse sus vacaciones. Y muchos de esos turistas que usted ve que vienen al país no son millonarios en su gran mayoría, sino que tienen una cultura
¿verdad?, de sacar tiempo para ellos descansar, para ellos renovarse, ¿verdad?, y para ellos revitalizarse. Entonces, la intención del Señor al establecer el Shabbat era enseñar que no todo es trabajo, sino que también hay que parar las obras, parar todo y detenernos para adorar al Señor. Adorar al que nos ha dado la salud, adorar al que nos ha dado la tierra, adorar al que nos ha dado el negocio, adorar al que nos ha dado la finquita, adorar al que nos ha dado el apartamento, adorar al que nos ha dado la visa. ¿Alguien está aquí en esta hora? Saca el tiempo para adorar al Señor, el que nos dio la familia, el que nos dio la salud, el que nos ha preservado de accidentes. Saca el tiempo para reconocer las bondades de Dios en nuestra vida. Entonces el Shabbat apuntaba a todo esto. Ahora bien, ¿cómo esto se relaciona con el tiempo que estamos viviendo nosotros? Ahora, todo este marco se resume en Cristo. Cristo cumple la ley. Cristo cumple todo el marco mosaico. Y ahora nuestro verdadero reposo no está en guardar un día, sino estar en una persona. Cuando llegamos a Cristo, entramos en el reposo, en el verdadero reposo. Un sábado no trae reposo al alma de la gente. Ay, Dios mío, por favor, permítame compartir esto. Estuve compartiendo y lo voy a soltar en el nombre del Señor. Estuve compartiendo con una persona. Cuando nosotros llegamos como pastor aquí, nos lo ganamos para Cristo. Al cabo de un tiempo, él hizo el crossover, saltó del pentecostalismo a los adventistas. Y empezó a guardar el sábado, empezó a consumir toda una dieta alimenticia que establecen los adventistas y un sinnúmero de cosas que ellos manejan. El punto es que les resumo la historia, y cuando llegó la hora de él morir, él no llamó a los adventistas. Ay, Dios mío. Él me mandó a buscar a mí. Y Lina es testigo. Me mandó a buscar a mí para reconciliarse con el Señor. Y me encomendó la responsabilidad de encargarme de todo lo que tenía que ver con su funeral. Entonces, eso le indica a usted que su transición hacia otros lineamientos o digamos otras tendencias religiosas o doctrinales en cuanto a guardar el sábado parece que no le aseguraron reposo. Porque el verdadero reposo, él se dio cuenta que estaba en Cristo y volvió a Cristo. Y nuestro reposo no depende de un día, depende de la persona de Cristo. Amén. Ay, Dios mío. Cristo es nuestro verdadero reposo. Escríbalo así. Venid a mí todo el que esté como trabajado y cargado, que yo os haré el que descansar. Mateo capítulo 11, 28. Cristo es la persona que nos da a nosotros el verdadero reposo. El pueblo de Israel reposaba físicamente, pero espiritualmente seguía cargado. Seguía cargado, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo no tan solo nos quita la carga física, sino también las espirituales, ¿verdad? Las espirituales. Por eso nos dice la palabra del Señor, acercaos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, donde podemos encontrar ¿qué? Oportuno socorro. ¿Y qué más? Y refrigerio, descanso. ¿Para vuestra qué? ¿Cuerpo? No, para vuestra alma. Gloria al Señor. De modo que la intención del Señor al establecer el Shabbat
el día de reposo apuntaba no solamente a enseñar al pueblo a reposar, sino a preparar al pueblo para que en Cristo pudiera alcanzar el verdadero, completo y pleno reposo. Amén. Gloria al Señor. Otra fiesta, la número 2 que quiero compartir con usted, es la Pascua, el Peshat. P-E-S-A-J de jugo. Peshat. Esta es la Pascua, Peshat. O Peshat. ¿Verdad? Esta era la Pascua. La Pascua. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y esto se encuentra en el versículo 5. Leamos el versículo 5 del capítulo 23. Dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Pascua es de Jehová. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué Dios manda celebrar? ¿Por qué? ¿Qué significaba? ¿Qué había detrás de esta fiesta? Vayamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 para que podamos entender por qué el Señor manda preparar esta fiesta. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Está ahí conmigo? Leamos todos, 1, 2 y 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra ¿de qué? De Egipto, diciendo: será este el primero en los meses del año, diciendo: un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediatos a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis las cuentas sobre el cordero. El animal será como sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras. Con hierbas amargas la comeréis. Ninguna cosa comeréis de él, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua. Vamos a seguir leyendo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Y así como de los... Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Israel. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Dios mío. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena esto? ¿A qué hora murió Cristo? Cristo murió en la tarde. Vamos, por favor. Cristo muere entre las 2 tardes, entre el mediodía y las 3 de la tarde. Cristo muere. Gloria al Señor. Todo eso apuntaba a la liberación. El pueblo estaba en Egipto. Entonces el propósito de esta fiesta era recordar la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Es estando en Egipto que el Señor establece esta Pascua, el Peshat. Es allí donde lo establece, ¿verdad? Y usted ve todo este ceremonial, cómo hubo que destrozar todo un cordero, y todo el que estaba allí transfería su necesidad sobre el cordero. Y la sangre de ese cordero era puesta ¿dónde? En los linteles de las puertas, en los marcos, en los postes, etcétera. Todo esto apuntaba a Cristo. Dice la Biblia que la paga del pecado es que muerte, más la dádiva de Dios es vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. De modo que esa noche el Señor trajo juicio sobre Egipto, excepto sobre aquellas casas donde estaba ¿qué? La sangre del cordero. Eso le indica a usted que sobre esta tierra hay un juicio. Y que solo el que esté cubierto con la sangre de Cristo será, ay Dios mío, exonerado, liberado. No será afectado por el juicio de Dios. De modo que si alguno está en Cristo está libre. Ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? En Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es tremendo. Entonces, ¿cuál era el significado de toda esta celebración de la Pascua? Era traer una recordación de la libertad del Señor, del pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué nos dice la Biblia? Nosotros no tuvimos que sacrificar un cordero. Cristo es el Cordero de Dios que quitó no solamente el pecado de nuestra vida, sino también del mundo. Así lo declaró Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Es el Cordero. Cristo representaba ese Cordero, ¿verdad? Que quita, que quitó, que eliminó, que nos libró del juicio eterno del Señor. De modo que un cordero moría por el pueblo. En vez del pueblo morir, moría el cordero. Por eso es que dice Pilato, ay Dios mío, Pilato dice, es mejor que uno muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera por uno, refiriéndose a Cristo. Él estaba profetizando, ¿verdad? El cordero moría para favorecer al pueblo. Cristo muere para beneficiarnos con su redención. Ay, Dios mío, ¿verdad? Cristo es el Cordero de Dios. Esta Pascua apunta a Cristo. Un cordero murió para que el pueblo fuera salvo. La sangre aplicada a los dinteles protegió a los israelitas del juicio. La sangre de Cristo nos protege del juicio de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué aprendemos? ¿Qué es lo que Dios quería enseñar con esta Pascua? Número 1, que la salvación requiere sacrificio. Requirió el sacrificio de alguien. Así como nadie puede ser salvo
por sus propios medios, asimismo Cristo fue ofrecido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como el Señor le demandó a Israel sacrificar un cordero, asimismo Cristo fue ese cordero, espiritualmente hablando, que fue sacrificado en la cruz del Calvario para darnos salvación. Amén. Número 2, nos enseña que la sangre nos protege del juicio de Dios. Por eso está esa hermosa canción: sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Dese cuenta que el concepto expiación significa algo que es cubierto. Ay, Dios mío. Expiación significa cubrir. Ay, Dios mío. De modo que una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, hacía un gran sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces hacía una expiación vicarias de pecados. Pero el concepto expiación significa cubrir, no quitar. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios, que no vino a cubrirlo. No vino a cubrirlo, sino que vino a quitarlo. Por eso es que en Israel todos los años había que hacer la misma expiación, porque el pecado no era quitado. Quien vino a quitar el pecado de una vez y para siempre fue Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el sacerdote o el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento nunca se sentaba después de los sacrificios. Alaba la gloria de Dios. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos que una vez Cristo había terminado el sacrificio, se sentó. Pero algo más poderoso todavía: cada vez que el sacerdote o el sumo sacerdote hacía la expiación, nunca pudo decir consumado es. El único que pudo decir esa palabra en la cruz del Calvario fue Cristo. Consumado es. La obra está terminada. El sacrificio ha sido perfecto. El pecado ha sido removido. Ahora hay salvación asegurada. No por un año, sino por ay, Dios mío, por toda la eternidad. Poderoso. Entonces, ¿qué aprendemos? Es que esa sangre representaba a la protección divina del pueblo de Dios ante el juicio de Dios. Y número 3, esa sangre derramada, untada en los postes, untada en los linteles, apuntaba a la recordación de una liberación de una esclavitud. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Cristo nosotros hemos encontrado nuestro libertador. Amén. Gloria al Señor. Es en Cristo que encontramos la plenitud real de la liberación del juicio de Dios. Es en Cristo donde encontramos la verdadera protección por medio de su sangre derramada en el nombre de Jesús. Por eso que yo quiero dejar esta verdad en su corazón. Si usted está bajo la sangre de Cristo, no hay demonio que pueda con usted. Alaba la gloria de Dios. No hay fuerza, no hay de espíritu que pueda venir. No. Porque los demonios conocen la sangre de Cristo. Los demonios saben el poder que hay en la sangre de Cristo. Porque la
sangre de Cristo tiene el poder, amado, no solamente de limpiarnos, sino de protegernos del juicio de Dios, protegernos de toda malicia del diablo. Los demonios conocen, por eso que cuando tú llegas a tu casa, párate en la puerta y declara: aquí está la sangre de Cristo untada en esta casa. ¿Qué es eso de que se está tirando una bruja? En la casa de un siervo de Dios no se puede tirar una bruja, porque ellos conocen, alaba la gloria, ellos conocen la marca, conocen el poder de la sangre de Cristo. Gloria al Señor, esto es poderoso. Pues vaya conmigo para que usted vea el cumplimiento de toda esta verdad. Primera de Corintios capítulo 5 verso 7. A Cristo sea toda la gloria. Lea conmigo, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis que nueva masa, sin levaduras. Porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Escúcheme bien. Ellos tenían, los israelitas en el Peshat, tenían que comer panes sin levadura. La levadura en la Biblia tiene dos vertientes interpretativas. Número uno, significa contaminación, significa pecado, ¿verdad? Y esto es muy importante, y por eso el Señor nos manda a nosotros a abstenernos de la vieja levadura. Y nos advirtió de que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Porque la levadura tiene el poder de, cuando toca la harina, la altera. La altera, ¿sí o no? La levadura, una masa sin levadura se mantiene normal, pero cuando se le mete la levadura, se infla. Y usted ve un pan grandísimo, dice: wow, qué tremendo pan. Cuando usted lo parte, la parte está hueco por dentro. Vamos, por favor. Entonces, eso es lo que hace el mundo. El mundo le infla la mente a la gente, el ego a la gente, pero le deja el corazón vacío. Vamos, por favor. ¿Lo agarró? Gloria al Señor. Entonces, es importante que entendamos que nos dice acá que la vieja levadura, allá era una harina física, pero aquí la levadura es tipología de conducta, de acciones, de pecados que se pueden convertir en una levadura que puede contaminar nuestra vida espiritual. Llámese conversaciones, ambientes, relaciones, vínculos, contacto, etcétera. Nosotros tenemos que mantenernos libres de esa vieja levadura del mundo que quiere contaminar nuestros corazones. ¿Me sigue? Entonces, este texto nos dice a nosotros puntualmente que ya nosotros no tenemos que hacer toda una celebración, buscar un cordero, buscar una cabra, buscar harina, buscar un horno, empezar a hacer panes, y todo ese ceremonial, que ya no tenemos que hacer eso estando nosotros bajo la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque en Cristo, al ser todo consumado en su persona, ahora nuestra Pascua es Cristo. En Cristo nosotros tenemos todo completo. Ay, Dios mío. En Cristo está todo encapsulado para nuestra salvación. Aleluya. Cristo es el verdadero Cordero de Dios para nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. La tercera fiesta que quiero compartir con ustedes, y esta es la última porque de esta noche, el martes continuamos en este proceso, es la fiesta de los panes sin levadura, valga la redundancia que estamos hablando con ellos. No solamente era comerlo el día de la Pascua del Peshat, sino que había un espacio, un tiempo, otra ceremonia donde el Señor le decía: esta es una fiesta para comer panes sin levadura. Ay, Dios mío. Y dése cuenta que cuando el Señor le dijo a Israel, lo van a comer de cierta forma, no es a comerlo como usted quiera, no, lo van a comer apresuradamente. ¿Cuánto han comido rápido porque tienen que irse al trabajo? Comiendo, hermano.
Incluso hasta manejando su vehículo, comiendo, manejando. Yo lo he hecho. Yo he tenido que desayunar, comerme mi sándwich, manejando ahí y mirando por el resto. Porque no me puedo detener. A veces mi esposa me prepara un chocolate, me prepara un café y no me puedo sentar en el desayunador a bebérmelo. Pónmelo en un vaso que yo me lo voy bebiendo en el camino. ¿A cuánto le ha pasado eso? A Israel el Señor le dio más o menos iguales instrucciones de cómo se tenían que comer los panes sin levadura el día de la Pascua. Tenían que comérselo apresuradamente, como que tenían prisa, como que tenían ya el tiempo vencido, que tenían que irse. Aleluya. O yo no sé si a usted le ha pasado que a usted le han dado un tiempo para almorzar en ciertas cosas y usted comiendo rápido porque el tiempo se le está llegando, porque tiene que irse, ¿verdad? Israel más o menos tuvo que tomar los panes sin levadura con este tipo de actitud o comportamiento. Y eso era para poner en ellos la determinación y la incomodidad de que tenían que irse de ahí, que llegaba la hora que tenían que marcharse, que ese no era su destino. Tenían que comerse apresuradamente porque el reposo, ay Dios mío, de ese almuerzo, de esa comida, no iba a ser en Egipto, sino que iba a ser en otro lugar. Todo el que come quiere reposar o debe de reposar. El reposo de ellos no iba a ser en Egipto, iba a ser en Canaán. Por eso tenían que comerse esos panes con esa prisa. De modo que cuando vemos esto, vamos al capítulo 23. Es un capítulo que usted tiene que agarrarlo de por qué estamos en el tiempo de celebración. ¿Por qué hay que celebrar tanto culto? Ay, Dios mío. Vaya conmigo allá, Levítico capítulo 23, versos 6 hasta el 8. Y a los 15 días de vamos a leer todo. Y a los 15 días es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Jehová. 7 días comeréis panes sin, para aquellos que les gusta estar variando el menú, para aquellos que les gusta cosas variadas. No, que yo no, 7 días comiendo panes sin levadura ahí. Ay, Dios mío, para aquellos que vienen con lo mismo ahí. Pero es que no tienen otra cosa. 7 días comiendo pan ahí. Alaba la gloria de Dios. Y déjeme decirle que el pan sin levadura sabe diferente. Y es duro, durísimo. Es duro el pan sin levadura. Es un pan que hay que meterle mano. Día duro. 7 días comiendo pan sin levadura. 7 días comeréis panes sin levaduras. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. ¿Y para qué que piden tanta ofrenda esta gente? El 7º día será santa convocación, ningún trabajo. Pero agregue a esos panes sin levadura un elemento que el Señor señala en Éxodo capítulo 12. Son las hierbas aromáticas. No eran aromáticas. No eran aromáticas. Amarga. Le recordarían al pueblo esa sensación desagradable de ser esclavo. Cuando una gente vuelve al mundo es porque se olvidó de las hierbas amargas. Vamos, por favor. Es porque se le quitó el sabor de las hierbas amargas. Porque todo el que mantiene ese sabor de las hierbas amargas que comió en Egipto, dice: no, yo no vuelvo para allá. A mí no me vuelven a llevar ese mundo a comer hierbas amargas. Yo me mantengo en mi Canaán comiendo maná. Ay, por favor, alaba la gloria de Dios. Comiendo maná, comiendo pan fresco, comiendo pan sin levadura, comiéndome a Cristo, que es el pan de vida. Aleluya.
De modo que esas hierbas amargas y esos panes sin levadura recordarían al pueblo la salida diligente, apresurada, intensa, activo del pueblo de Dios para salir de Egipto. Cuando Dios dio la orden de salir, el pueblo no miró hacia atrás, porque llegó la hora de marcharse. Escúchelo bien. ¿Qué Dios quería agregar al conocimiento? La levadura significa corrupción y significa pecado. Tenían que comer panes sin levadura, sin corrupción, sin pecado. Esa es la vida a la que estamos nosotros llamados a vivir delante del Señor. Vidas sin pecado. Vidas sin corrupción. Escúchelo bien. Escúchelo bien. En el nombre del Señor. No solo Dios libró a Israel del juicio, sino también que lo libró de la vieja manera de vivir. Lo sacó de un sistema, lo sacó de un hábito, lo sacó de un ambiente. Si Dios te libertó de ambiente donde Dios te libertó y te sacó de allí, ¿qué es lo que tú haces merodeando? ¿Qué es lo que tú haces en esa atmósfera? Sal de ahí. Sal de ahí. Desvincúlate de gente que está en una atmósfera de donde Dios te sacó. Vamos, por favor. El único contacto que nosotros debemos tener, con el mundo es para predicarle a Cristo. Vamos, por favor, es para predicarle a Cristo. Ahora nosotros encontramos a Cristo, un Cristo sin corrupción y un Cristo sin pecado. El creyente es llamado a abandonar la levadura de un sistema y un mundo caído. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta preciosa noche. Damos un aplauso al Señor. Son ustedes bendecidos en la gracia del Señor. Le habla el pastor Juan Ismael Castro. Para mí es un placer poderle tener acompañándonos en esta serie poderosa. Si estas palabras han sido de gran bendición, te invito a suscribirte, ver el próximo mensaje, compartirlo con otro, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros por conquistar. Bendiciones.